Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy el padre José Manuel Valderas Guzmán, de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, en México. Y esta es mi colaboración para el canal Psicodecisiones TV. Lo hago con mucho gusto y con la esperanza de que lo que pueda comunicar les ayude en su vida humana y en su vida cristiana. De lo que voy a hablar es sobre cómo la idea que tenemos sobre Dios influye en nuestra manera de vivir la religión y al mismo tiempo influye en la manera de vivir nuestra vida. Es decir, lo que estoy pretendiendo decir es que según yo piense acerca de Dios, así voy a vivir. Por ejemplo, si la idea que yo tengo de Dios es como la de un amo, un patrón, entonces me voy a comportar yo en la vida y en la religión como un esclavo, como un siervo, como un peón, como un trabajador. En cambio, si la idea que yo tengo de Dios es la de un padre, entonces mi manera de vivir la religión y de vivir la vida será la de un hijo. Y bueno, de Dios puede haber otras ideas, solo menciono estas dos para que nos vayamos situando. Una cosa que me parece importante es entender que en el Antiguo Testamento encontramos diversas imágenes de Dios. Pero no olvidemos que el Antiguo Testamento no es la plenitud de la revelación. Por eso es que ahí podemos encontrar imágenes que van desde lo más maravilloso, desde lo más majestuoso, desde lo más grande, hasta imágenes que de repente nos pudieran parecer terroríficas. En el Antiguo Testamento encontramos la idea del Dios creador, la idea del Dios liberador, la idea del Dios protector, la idea del Dios que camina con su pueblo, que lo acompaña, la idea incluso ya de un Dios misericordioso. Pero por otro lado, también ahí en el Antiguo Testamento encontramos la imagen de un Dios que manda un diluvio, por ejemplo, o que sepulta al faraón y a los soldados en el cruce por el Mar Rojo y luego manda a sus amigos a vengarse. Encontramos la imagen de un Dios justiciero, vengativo y castigador. Y muchas veces por pensar de que se trata de la Biblia, las tomamos así, sin más, sin reflexionarlas, y terminamos viviendo o teniendo una idea muy ambigua de Dios. Y ambigua suele ser nuestra vida también en relación con Él. Bueno, y entonces, ¿qué hacer? Bueno, ya señalé yo que el Antiguo Testamento no es la plenitud de la revelación. El Nuevo Testamento sí, especialmente el Evangelio. Entonces, donde mejor podemos descubrir cómo es Dios, con la finalidad de tener una mejor idea y así llevar una vida cristiana más conforme a quien Dios es, pues es importante que descubramos la imagen más genuina de Dios en el Evangelio. Jesús es muy claro cuando señala que a Dios nadie lo ha visto jamás, jamás. Que el Hijo único que está de cara al Padre es el que lo ha visto y es el que lo explica, es el que lo revela. Por lo tanto, para saber cómo es el Padre, hay que ver cómo es Jesús. Eh, Todas las acciones de Jesús, todos los gestos de Jesús, todas las palabras de Jesús son reflejo de todo lo que el Padre es. En la mentalidad bíblica, un hijo no solo es el que procede del Padre, sino que un hijo es el que es idéntico al Padre. Hay una figura en la cultura antigua de Israel que era que el hijo era el único que sabía los secretos del Padre. Si el padre era un herrero, al único al que le revelaba los secretos de la herrería era a su hijo. Si el padre era un campesino, le revelaba los secretos del campesinado a su hijo. Entonces, entre el padre y el hijo no hay ningún secreto. Jesús es idéntico al Padre y entre Él y el Padre no hay ningún secreto. Por eso la única manera o la mejor manera de conocer cómo es el Padre es
conociendo a Jesús. Y Jesús nos revela a Dios así, como un padre, es decir, alguien cercano, alguien familiar, alguien a quien no hay que tenerle miedo, sino toda la confianza. Incluso hay un texto en el Evangelio de San Mateo que dice que cómo se le ha de tener miedo a Dios si Él cuida de los pajarillos. O mejor dicho, que si a alguien habría que temerle sería a Dios. Pero ¿cómo temerle a Dios si Dios cuida de los pájaros que son insignificantes y que se pueden comprar por unas cuantas monedas? Imagínate por nosotros, dice, hombres de poca fe. Entonces, a donde yo voy es que mi deseo, mi anhelo, es que tú, que yo, que todos tengamos una imagen más sana de Dios. Y la imagen más sana de Dios la encontraremos en Jesús, la encontraremos en el Evangelio. Vuelvo a lo que comentaba hace un momento. Jesús nos presenta a Dios como Padre, es decir, alguien cercano, alguien familiar. Padre, porque es el comunicador de la vida. No solo de esta vida biológica, de esta vida humana que tenemos, sino también de la vida eterna. Dios es bueno, siempre bueno. Dios es misericordioso, siempre misericordioso. Ahí tenemos la parábola del capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, del Padre misericordioso. Un Padre respetuoso de la libertad de sus hijos. Respeta que su hijo decida irse, decida marcharse, porque lo quiere maduro, porque no quiere imponerle nada, porque respeta totalmente su libertad. Por eso el Dios de Jesús, el Padre de Jesús, es un Dios respetuoso siempre de la libertad humana. Te deja libre, pero también hemos dicho que es un Padre misericordioso. Y cuando el hijo destrozado, destruido, aniquilado, anonadado, decide regresar, se encuentra con un Padre fabuloso, con un Padre maravilloso, que no tiene reproches, que no tiene gritos, que no tiene castigos, sino un corazón dispuesto al amor. Pensemos un poco en los gestos que realiza el Padre. Pues cuando aún estaba lejos, dice el texto, el Padre lo miró. Lo miró. ¿De qué manera lo miraría? ¿Qué sentiría el corazón del Padre al ver en el horizonte a su hijo que se aproximaba? Lo miró y luego corrió hacia él. Imaginamos la figura de un anciano corriendo hacia su hijo. Al hablar de un padre pensamos en una persona mayor. Bueno, pues ve a esta persona mayor corriendo al encuentro de su hijo. ¿Para qué? Para cubrirlo de besos, para abrazarlo, para mostrarle el amor y la misericordia. Y la parábola no termina ahí. La parábola nos habla de que el padre pide que pronto le traigan una túnica, un anillo, unas sandalias, y lo vuelve a tratar como un hijo. Pero no como cualquier hijo, como un hijo amado. Déjame ir terminando. El hermano mayor, aunque vivía en la casa, nunca se había sentido hijo, se había sentido siervo, se había sentido esclavo. Yo nunca, dice, he desobedecido una orden tuya. Pero nunca lo ve como padre y nunca se experimenta hijo. En cambio Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aunque ha sido un desgraciado, un infeliz y ha malgastado la fortuna, sin embargo, nunca ha dejado de sentirse hijo. Y bueno, yo te invito a que tu idea de Dios vaya siendo cada vez más sana para que también tu relación sea con Él cada vez más sana y que seas capaz de pasar de una religiosidad del miedo a una espiritualidad de la confianza, que veas a Dios no como un amo, sino que lo veas como un papá y que no te sientas como un trabajador, sino que te sientas como un hijo. Que tengas bendiciones abundantes.